Buenas tardes, yo soy Jacqueline Gutiérrez, pertenezco al grupo número 2 junto con Sujeran Barrio y Santiago Durán. Nosotros les vamos a hablar sobre el trastorno de las habilidades motoras y trastorno de la comunicación. Para hablar de los trastornos de las habilidades motoras tenemos que hablar del que es un TIC. Un TIC es un movimiento o una fonación involuntaria, rápida, súbita, recurrente, arrítmica y estereotipada, cuya intensidad, frecuencia y falta de sentido lo convierte en algo patológico. Los TIC pueden ser motores y TIC vocales. Entre los TIC motores están el encogimiento de hombros, parpadeo de ojos, mordida de labios, muecas faciales, guiño y giro cefálico. Los TIC vocales tienen carraspear, tararear, olfatear, resoplar, chillar, toser y elevar la voz. Dentro de los trastornos de las habilidades motoras está el trastorno de TIC motor o TIC vocales persistentes o crónicos. Estos se presentan cuando un niño tiene TIC motores o TIC vocales, pero no ambos simultáneos durante más de 12 meses, contando desde el primer día que aparece el TIC. Este tipo de TIC ocurre muchas veces al día durante casi todos los días y se inician antes de los 18 años. Dentro de los TIC, el trastorno de los TIC motores o vocales persistentes crónicos se puede decir que aparecen en la niñez, no tienen ritmo específico, algunos niños presentan un impulso premonitorio. Esto quiere decir que algunos niños sienten la sensación de que se va a producir el TIC. Es como un cosquilleo que les anuncia que pronto se va a suscitar el TIC. En ocasiones ellos pueden reprimir este TIC que viene, pero cuando logre escapar el TIC viene con mucha más intensidad. Un porcentaje muy pequeño de estos niños presenta copralalia y los TIC aumenta con la fatiga y disminuye con la concentración. Es decir, aumenta cuando están cansados, ansiosos, emocionados o tienen falta de sueño y disminuye cuando el niño logra un alto nivel de concentración, por ejemplo, cuando están realizando sus actividades escolares, cuando están tocando algún instrumento musical. La duración de estos TIC aparece en la niñez, entre los 8 y los 10 años. Desaparecen con el sueño. Mientras los niños duermen no se reportan que se manifiesten los TIC. Se exacerban en la adolescencia y se mejora o se estabilizan en la adultez. ¿Qué produce este tipo de trastorno en los niños? Produce ansiedad, depresión e interrupción de su vida cotidiana. La ansiedad, cuando ellos saben que se le va a suscitar el TIC, que se van a manifestar los TIC, ¿verdad? Porque temen a la reacción del resto del grupo, del resto de los niños que estén a su alrededor. Esto los deprime y los aísla del resto de los grupos, ¿verdad? Sienten miedo al rechazo y la interrupción de su vida cotidiana, porque a veces cuando se ponen ansiosos se producen tantos TIC que no pueden seguir realizando las actividades cotidianas con las que están acostumbrados o vienen realizando. Los tipos de TIC pueden ser simples y complejos. Los TIC simples son rápidos y duran milisegundos y son repetitivos. Ejemplo, parpadear una y otra vez. Los TIC complejos duran un poco más de tiempo, duran segundos y pueden incluir una combinación de TIC simple. Ejemplo, girar la cabeza y parpadear simultáneamente. La epidemiología del trastorno de TIC vocales o TIC motores me dice que es mayor la cantidad de afectados son los varones y hasta un 21% de niños de edad escolar tiene TIC. La etiopatiogenia me habla de factores genéticos, que hay un factor genético que predispone a los niños a obtener un TIC, sea vocal o motor. Hay un factor prenatal, que es el estrés que lleva la madre cuando está embarazada, un factor perinatal que puede ser una hipoxia en el momento del parto y un factor pronatal que puede ser el estrés también. La prematuridad, el bajo peso al nacer, las enfermedades de la madre durante el embarazo, que la madre fume durante el embarazo y las hormonas sexuales como por ejemplo dihidrotestosterona. Son las causas, la etiopatiogenia o las causas de este trastorno.
En el CIE-10 me dice que tiene 4 criterios, que se deben cumplir estos criterios para que se diagnostique una persona con este trastorno. El criterio A me dice que los tics pueden ser motores o fonatorios, pero no ambos en un periodo mayor de 12 meses. El criterio B dice que no existen periodos de remisión superior a 2 meses en dicho año. El criterio C me habla de la ausencia de antecedentes del síndrome de Guillain de la Torre. Los TIC no son debido a una enfermedad médica o efectos secundarios de la medicación. Y el criterio D dice que el comienzo se produce antes de los 18 años. El DSM-5 tiene 5 criterios para que se diagnostique la enfermedad. Dice el criterio A: ha habido TIC motores o TIC vocales, pero no ambos motores y vocales simultáneos. El criterio B dice que los TIC pueden aumentar o disminuir en frecuencia, pero han persistido durante más de un año. El criterio C, que se inician antes de los 18 años. El criterio D me habla de la alteración no es atribuible a los efectos fisiológicos de una sustancia como la cocaína, por ejemplo, o una afección médica como la enfermedad de Huntington o encefalitis postviral. Y el criterio C me dice que nunca se han cumplido los criterios para el trastorno de la Tourette. Los trastornos de TIC provisionales se presentan cuando un niño tiene TIC motores o TIC vocales durante al menos 4 semanas consecutivas en un periodo de menor de 12 meses. Este tipo de trastorno se inicia antes de los 18 años. Estos TIC pueden ser transitorios y simples, aparecen entre los 3 y los 10 años de edad, no alteran la calidad de vida de quien lo padece. No es como los TIC crónicos que pueden alterar la calidad de vida, el ritmo de vida. Estos no, porque ellos son transitorios, son pasajeros. No se producen durante el sueño, no se reportan que el niño te presente TIC cuando duerme. La mayoría de los niños que lo presentan les tienden a desaparecer en algunos meses. Estos TIC se presentan con mucha frecuencia durante el día, casi todos los días. La epidemiología de los trastornos de TIC transitorio me dice que es más frecuente en el sexo masculino y afecta hasta el 24% de los niños en edad escolar, y en la mayoría de los casos son transitorios. La etopatiogenia o causas del trastorno de TIC transitorio, al igual que el trastorno de TIC motores vocales persistentes o crónicos, tienen las mismas causas. Pueden ser factor genético, factor prenatal el estrés, factor perinatal una hipoxia, factor postnatal el estrés, la prematuridad, el bajo peso al nacer, las enfermedades de la madre durante el embarazo, fumar durante el embarazo o las hormonas sexuales como la dihidrotestosterona. El CIE-10 tiene 4 criterios. El criterio A me dice que pueden ser TIC simples o múltiples de tipo motor o fonatorio. Se repiten muchas veces al día durante el periodo de al menos 4 semanas. El criterio B me habla de la duración del trastorno no es superior a 2 meses. El criterio C me habla de la ausencia del antecedente del síndrome de Guillain de la Tourette. El trastorno no es secundario a otro trastorno físico ni corresponde a los efectos secundarios de ninguna medicación. Y el trastorno D dice que comienza a producirse antes de los 18 años. El DSM-5 cuenta con 5 criterios. El criterio A dice que son trastornos motores o vocales únicos o múltiples. El criterio B han estado presentes durante menos de un año desde la aparición del primer TIC. El criterio C comienzan antes de los 18 años. El criterio D no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia tóxica como la cocaína o a una afección médica como la enfermedad de Huntington o la encefalitis postviral. El criterio E me dice que nunca se han cumplido los criterios de trastorno de la Tourette o del trastorno de TIC motores vocales o persistentes crónicos. La intervención del higienista mental en los trastornos de los TIC
para trastorno de tic motor o verbal, ya sea transitorio o crónico, debe conducir a la terapia cognitiva conductual, ya que esta no utiliza farmacología y la terapia consiste en revertir hábitos. Debe haber un apoyo social en cuanto a la capacitación de los padres para que estos sepan cómo tratar y cómo ayudar a su hijo que tiene este tipo de trastorno. Debe haber una psicoeducación con un proyecto psicoeducativo individualizado o un PEI y usar los recursos de la escuela. Por ejemplo, si en la escuela hay psicólogos, orientador, que estos se aboquen a concientizar o sensibilizar al resto de la población. Y cuando se van a utilizar farmacología, se debe sopesar entre el beneficio y los riesgos de dicho medicamento. Ahora pasemos al trastorno de la comunicación. Pero comencemos describiendo qué es un lenguaje. Un lenguaje es un sistema de símbolos a través del cual los individuos se comunican entre sí. ¿Y qué es una comunicación? Comunicación es el intercambio de ideas, emociones y experiencias entre dos o más interlocutores que usan un código común. Ahora, ¿qué es un trastorno de la comunicación? Según el Diccionario de Pedagogía y Psicología en el año 2009, dice que es una condición que dificulta hablar con otras personas, es decir, comunicarse de una manera que sea socialmente apropiada. ¿Quiénes están en riesgo de sufrir un trastorno de la comunicación? Aquellas personas que tengan una patología en las cuerdas vocales, tengan anomalías cráneoencefálicas, paladar hendido o labio leporino, autismo, difusión oral motora o maloclusión dental, entre otras. ¿Qué es un trastorno del lenguaje expresivo? Es cuando el niño tiene una capacidad por debajo de lo normal en cuanto a vocabulario, producción de oraciones complejas y recordatorio de palabras. Los niños con este trastorno pueden tener habilidades normales del idioma necesarias para entender la comunicación verbal o escrita. El desarrollo normal del lenguaje. La primera etapa es la prelingüística, que va de los 0 a los 12 meses. Allí se manifiesta a través de llantos, sonrisas y vocalizaciones. El significado lo da el adulto. A partir de los 6 meses, el niño tiene una audición selectiva. Entre los 12 y los 18 meses aparecen palabras aisladas, son sus primeras palabras y llevan un propósito comunicativo. Van acompañadas de gestos y entonaciones. Entre los 18 y los 24 meses aparecen palabras sueltas. Empieza a combinarse. En las cuales empiezan a combinarse, su vocabulario debe estar llegando a las 50 palabras para ese momento. Entre los 2 y 3 años inicia la construcción de sus primeras oraciones de 2 o 3 palabras. Lo ideal sería que una de esas palabras ya fuese el verbo. Se inicia la conversación como tal, la conversación real. Entre los 3 y 4 años hay dominio de la gramática, las oraciones son más complejas y para ese momento el niño debe tener un vocabulario de 1000 palabras. De los 4 años en adelante, que sería el desarrollo posterior, hay menos errores gramaticales, realmente comienza a entender el sentido figurado de las palabras para ese entonces. En este momento ya el niño debe tener la capacidad de hacer una oración completa que lleve sujeto, verbo y predicado. Durante el trastorno del lenguaje expresivo tiene una clasificación en el DSM-4 y otra clasificación nueva para el DSM-5. En el DSM-4 está clasificado como el trastorno del inicio de la infancia y de la adolescencia. Lleva implícito el trastorno mixto del lenguaje receptivo expresivo, trastorno del lenguaje expresivo, trastorno fonológico, tartamudeo, trastorno de la comunicación no específica. Pero en el DSM-5 lo cambian a trastorno del neurodesarrollo y fusionan el trastorno mixto del lenguaje receptivo expresivo y el trastorno del lenguaje expresivo en solamente trastorno del lenguaje. Aparece el trastorno de los sonidos del habla, que era el trastorno fonológico.
y ahora le cambian el nombre del tartamudeo por trastorno de la fluencia del inicio en la infancia o tartamudeo. Aparece una nueva clasificación que son los trastornos de la comunicación social o pragmática, y también está el trastorno de la comunicación no especificado. La reseña histórica del trastorno de la comunicación data del año 1861, cuando el médico francés Paul Broca lleva a cabo estudios con una persona afásica, ya conocida como TAN, ya que era la única palabra que esta persona podía pronunciar. A raíz de esos estudios se establece el Centro del Habla, hoy conocida como el área de Broca. Para 1874, el neurólogo psiquiatra alemán Karl Wenninger establece las bases neurológicas del lenguaje. En los años 50 en Europa empieza a hablarse del trastorno de la habla y utilizan la palabra disfasia. En el año 1965, Julio Quiroz publica su libro La dislexia en la niñez, impulsando así la actividad de la logopedia, que pasa de ser un modelo clínico a un modelo escolar. Para los años 70 se empieza a hablar del desarrollo de las competencias lingüísticas y se hace una unidad médico-psicopedagógico. La epidemiología del trastorno del lenguaje me dice que hay el trastorno del lenguaje y del habla, hay un 6% que se presenta en la población infantil. En el retraso del lenguaje va del 2 al 19%. El retraso del habla va del 2 al 24%. Retardo del lenguaje expresivo va de 0 a 7%. La edad preescolar, en edad preescolar el mayor porcentaje es de 15%, y para este trastorno la mayor frecuencia se da en varones. En la epatiogenia del trastorno del lenguaje expresivo se encuentra la desnutrición, problemas o daños en el encéfalo y el factor genético. Estas tres son las principales causas de que haya un trastorno del lenguaje expresivo. Sobre todo el factor genético me indica que un niño que tenga trastorno del lenguaje expresivo tendrá familiares que también lo han tenido. La desnutrición por falta de vitaminas en el cuerpo me lleva a los niños a tener problemas de trastorno de comunicación o trastornos del lenguaje expresivo y problemas específicamente en el encéfalo. El C10 me dice que tiene en su criterio A, me habla de que la expresión del lenguaje que se hace a través de pruebas estandarizadas debe estar por debajo de la edad cronológica. En el criterio B, la expresión del lenguaje lleva una desviación estándar y está por debajo del CI. En el criterio C me habla de la comprensión del lenguaje que está dentro del rango para la edad normal del niño. El criterio D, la utilización y comprensión no verbal están dentro del rango para la edad del niño. El criterio E, hay ausencia de déficit neurológico, sensorial o somático. Y en el criterio F, el CI no verbal es inferior a 70. Estos son los criterios que debe cumplir una persona para ser diagnosticada con un trastorno expresivo del lenguaje. En el DSM-5 aparece el criterio A, que dice que las personas tienen que tener dificultades en el uso y adquisición del lenguaje hablado, escrito y lenguaje de signos, que se verá manifiesto en la cantidad de vocabulario, entre otras cosas, en la cantidad de vocabulario que presente este niño. En el criterio B me habla de las capacidades de lenguaje que están por debajo de lo esperado para la edad. El criterio C, el inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del periodo del desarrollo. Y el criterio D me dice que no hay un deterioro auditivo, sensorial o una disfunción motora o otra afección médica neurológica. La intervención del higienista mental en el trastorno del lenguaje expresivo, allí el higienista debe diseñar un plan de intervención lo más ajustado posible al cuadro clínico del paciente y al contexto natural donde se desenvuelve.
El higienista debe apoyarse en otras especialidades, principalmente la logopeda. La logopeda es la que va a llevar el banderín de lo que se va a trabajar con la persona, el paciente que tenga trastorno expresivo del lenguaje. Este profesional es el primero, él detectará la pausa. Se apoyarán también en la psicopedagogía, en psiquiatría infantil, pediatría y psicólogo, fisiólogo y en los maestros. No pueden dejarse por fuera el maestro porque el niño se enfrentará a un campo educativo y debe el maestro estar enterado de todo lo que se está trabajando con un niño que tenga trastorno de lenguaje para que así el docente pueda incluirlo en su planificación y tener los cuidados necesarios.